¿Qué harías si supieras que algo terrible va a ocurrir, que tienes la información completa, que puedes ver con claridad lo que viene, pero nadie a tu alrededor quiere escucharte? No porque no tengas razón, sino porque lo que dices es demasiado incómodo. Porque lo que anuncias contradice lo que todos quieren creer. Porque la verdad que llevas es tan difícil de aceptar que es más fácil atacar al mensajero que enfrentar el mensaje. Imagina vivir así. No un día, no una semana, décadas enteras. Levantarte cada mañana con el peso de saber lo que viene y con la certeza de que hoy tampoco te van a escuchar. Hablar con toda tu fuerza y recibir como respuesta el desprecio, la burla, el rechazo, la prisión. Y llorar. Llorar de una manera que el mundo antiguo recordaría durante siglos. Llorar no por lástima de ti mismo, sino por las personas que se dirigen hacia el desastre y que no quieren que nadie las detenga. Ese fue Jeremías. No el profeta de vitral que aparece en las ilustraciones bíblicas con una expresión serena y un rollo en la mano. El Jeremías real. El que discutió con Dios. El que pidió que no lo hubieran llamado. El que maldijo el día de su nacimiento. El que lloró hasta que sus ojos desfallecieron. El profeta más honesto, más humano y quizás más incomprendido de todo el Antiguo Testamento. Hoy vamos a conocerlo de verdad. Y lo que vamos a descubrir sobre su historia tiene algo extraordinario que decirte sobre la tuya. Para entender a Jeremías necesitas entender el mundo en que vivió. Porque sin ese contexto su historia pierde la mitad de su peso. Era la segunda mitad del siglo VII a.C. El reino de Judá, el reino del sur que había sobrevivido cuando el reino del norte fue destruido por Asiria en el año 722, estaba en uno de los momentos más inestables de su historia. En el mapa político del mundo de esa época, las grandes potencias se reorganizaban constantemente. Asiria, que había sido el poder dominante por generaciones, estaba comenzando a declinar. Y en el horizonte se levantaba una nueva potencia que haría que Asiria pareciera pequeña en comparación. Babilonia. El imperio babilónico bajo el liderazgo de Nabopolassar y luego de su hijo Nabucodonosor estaba en proceso de convertirse en la fuerza más devastadora que el mundo antiguo había visto. Y Judá, ese pequeño reino encajado entre las grandes potencias del Oriente Próximo, estaba exactamente en el camino de lo que venía. Pero dentro de Judá, la situación espiritual era igualmente grave que la situación geopolítica. Los últimos años del siglo VII habían tenido un periodo de reforma bajo el rey Josías. Josías era un rey que genuinamente buscaba a Dios, que había limpiado el templo, que había encontrado el libro de la ley que había sido perdido durante generaciones, que había hecho un pacto solemne de obediencia. Bajo Josías hubo un renacer espiritual real. Pero Josías murió en batalla en el año 609 a.C. Y después de Josías vinieron reyes que deshicieron todo lo que él había construido. Joacaz, luego Joacim, luego Joaquín, luego Sedequías. Una sucesión de reyes que en su mayoría alejaron al pueblo de Dios, que restauraron las prácticas paganas, que llenaron Jerusalén de ídolos, que trataron a los pobres con injusticia y a los profetas verdaderos con desprecio. Y en ese contexto, en el año 627 a.C. aproximadamente, Dios llamó a un joven de una familia sacerdotal en Anatot, una pequeña aldea a unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén. Su nombre era Jeremías. Y lo que Dios le dijo en ese primer encuentro estableció el tono de todo lo que vendría, tanto de la grandeza de la misión como del costo personal que tendría. Jeremías profetizó durante aproximadamente 40 años. Desde el reinado de Josías hasta después de la destrucción de Jerusalén por Babilonia en el año 586 a.C. 40 años de un ministerio que en términos de resultados visibles podría parecer el más fracasado de la historia profética de Israel. 40 años hablando. 40 años siendo ignorado. 40 años viendo cómo el pueblo se acercaba paso a paso al desastre que él había anunciado desde el principio. 40 años llorando. Y sin embargo, sin esos 40 años, sin ese testimonio fiel en medio del rechazo total, no existirían algunas de las páginas más profundas y más humanas de toda la Biblia. No existiría el libro que lleva su nombre, ni el libro de las Lamentaciones, ni algunas de las promesas más extraordinarias sobre el futuro que Dios tiene para su pueblo. Jeremías no vio el fruto de su ministerio en vida, pero su ministerio cambió la historia. Eso también tiene algo que decirte. Pero lleguemos ahí paso a paso. El llamado de Jeremías está registrado en el primer capítulo de su libro.
Y es uno de los textos más extraordinarios de toda la Escritura precisamente porque no sigue el patrón que uno esperaría de una historia de vocación heroica. Dios dijo: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Antes de que nacieras, antes de que tuvieras conciencia, antes de que tuvieras opinión sobre el asunto, antes de que pudieras decir sí o no, Dios ya había tomado una decisión sobre Jeremías. Lo había conocido. Lo había apartado. Lo había designado. Esa declaración es una de las más profundas del Antiguo Testamento sobre la soberanía de Dios en el llamado de las personas. Y es también, paradójicamente, una de las más desafiantes. Porque si Dios te llama antes de que nazcas, eso significa que el llamado no depende de tu preparación, de tu disposición, ni de tu acuerdo previo. Simplemente llega. Y la respuesta de Jeremías fue completamente honesta. «Oh Señor Dios, he aquí que no sé hablar porque soy niño. He aquí que no sé hablar». No es falsa modestia. Jeremías era genuinamente consciente de sus limitaciones. Era joven, inexperto, de una familia sacerdotal de una aldea pequeña. No tenía las credenciales de un profeta establecido. No tenía el historial que hace que las personas te escuchen cuando hablas. Y no era solo la inexperiencia. Era algo más profundo. Era el peso de entender parcialmente lo que implicaba la misión que Dios estaba describiendo. Ir ante reyes. Hablar a naciones. Anunciar cosas que nadie quería escuchar. Eso no era una invitación atractiva para un joven que simplemente quería vivir su vida. Pero Dios respondió a la objeción de Jeremías no con un argumento que la rebatiera, sino con una promesa que la trascendía. «No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. No temas». 3 palabras que serían el sostén de Jeremías durante 40 años de rechazo. No porque el miedo desapareciera, sino porque había algo más grande que el miedo. Y luego Dios extendió su mano y tocó la boca de Jeremías. Y dijo: «He aquí he puesto mis palabras en tu boca». Las palabras que Jeremías llevaría durante 40 años no serían las suyas. Serían las de Dios. Y eso, que podría sonar como un privilegio hermoso, era en realidad también una carga enorme. Porque las palabras de Dios para ese momento histórico no eran palabras de consuelo fácil. Eran palabras de advertencia, de juicio, de consecuencias inminentes que el pueblo había estado construyendo con sus propias decisiones durante generaciones. Dios le dijo a Jeremías que lo ponía en ese día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El orden de esas palabras importa. Primero arrancar, destruir, arruinar, derribar. Luego edificar y plantar. El mensaje de Jeremías comenzaría con lo difícil antes de llegar a lo esperanzador. Y el pueblo de Judá, que había estado escuchando profetas que les decían paz, paz cuando no había paz, no estaba en ninguna condición de recibir ese tipo de mensaje. Jeremías comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías, el mejor de los reyes de los últimos años de Judá. Y en ese periodo inicial, aunque el mensaje era difícil, al menos había un rey que tenía disposición a escuchar. Pero los años pasaron. Josías murió. Y con él murió también la última época de reforma genuina. Y el mensaje de Jeremías se fue haciendo más urgente, más específico, más imposible de ignorar para quien quisiera escuchar con honestidad. Dios lo envió al templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para el pueblo judío, y le ordenó que se pusiera en la puerta y predicara a todos los que entraban. No en un lugar marginal, en el corazón de la vida religiosa de la nación. Y el mensaje que predicó en ese lugar fue devastador para el orgullo religioso del pueblo. No améis de vuestro corazón en estas palabras de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Porque si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, y no derramareis la sangre inocente en este lugar, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar. En otras palabras, no confíen en el edificio. El templo no es una garantía automática de la protección de Dios. Lo que importa no es que vengan al templo, sino cómo viven fuera de él. Y luego vino la comparación que nadie en Jerusalén quería escuchar. Jeremías les recordó lo que Dios había hecho con Silo.
Silo era el lugar donde el tabernáculo había estado antes del templo, el lugar donde la presencia de Dios había habitado. Y Dios lo había abandonado cuando el pueblo pecó. Lo había destruido. Y si Dios había abandonado Silo, podía abandonar Jerusalén también. Eso era impensable para el pueblo. Inconcebible. Jerusalén era la ciudad de Dios. El templo era la casa de Dios. Dios nunca dejaría que eso fuera destruido. Eso era lo que les habían enseñado. Eso era lo que querían creer. Y aquí está una de las dinámicas más trágicas de toda la historia de Jeremías. El pueblo tenía una fe, pero era una fe mal aplicada. Creían genuinamente en Dios. Participaban en los rituales del templo. Hacían sus sacrificios. Celebraban sus fiestas religiosas. Pero habían separado esa fe religiosa de la manera en que vivían. Oprimían a los pobres. Pervirtieron la justicia. Corrieron tras los ídolos de los pueblos vecinos. Y luego venían al templo como si todo eso pudiera ser compensado con la participación religiosa correcta. Y Jeremías les decía que eso no funcionaba. Que Dios no era impresionado por el ritual que coexistía con la injusticia. Que el templo no era una póliza de seguro contra las consecuencias de las propias decisiones. Nadie quería escuchar eso. Y no solo no querían escucharlo. Querían silenciarlo. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo tomaron a Jeremías después de ese discurso en el templo y le dijeron: «Morirás. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor diciendo que esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada sin morador?» Lo querían matar. No en sentido figurado. Literalmente. Por decir la verdad en el lugar equivocado en el momento equivocado para las personas equivocadas. Jeremías no huyó. No suavizó el mensaje. Respondió con palabras que revelan el núcleo de su carácter. El Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz del Señor vuestro Dios. Y se arrepentirá el Señor del mal que habló contra vosotros. En cuanto a mí, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor os parezca. Estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor os parezca. Esa es la entrega total de alguien que sabe que tiene razón pero que no protegerá su propia vida a costo de la verdad. La disposición a morir por lo que dijo en lugar de retractarse de lo que sabía que era verdad. No lo mataron ese día. Algunos de los príncipes y los ancianos intervinieron y argumentaron que no merecía la muerte. Y Jeremías fue liberado. Pero el patrón estaba establecido. Las próximas décadas serían una repetición de este ciclo. Jeremías hablaría. El pueblo respondería con rechazo, con amenazas, con persecución. Jeremías sufriría las consecuencias. Y seguiría hablando. Porque Jeremías 7, 25-26 lo registra con una crudeza que duele leer. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié a todos mis siervos los profetas, levantándome de madrugada para enviarlos. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. Hicieron peor que sus padres. Peor que sus padres. Cada generación recibía la advertencia. Cada generación la ignoraba. Y cada generación se alejaba un poco más de Dios que la anterior. Eso es lo que Jeremías veía todos los días. No como observador distante. Como participante que cargaba ese peso en su cuerpo, en sus emociones, en sus sueños. Llegamos ahora a la parte de la historia de Jeremías que pocos libros o sermones exploran con la profundidad que merece. El precio personal. Lo que le costó a Jeremías ser Jeremías. Porque hay una tendencia en la manera en que presentamos a los profetas bíblicos de hacerlos parecer invulnerables. Como si la certeza de su llamado los protegiera del dolor emocional y psicológico de lo que vivían. Como si saber que Dios estaba con ellos significara que no sufrían de la misma manera en que sufren los seres humanos ordinarios. El libro de Jeremías desmiente ese mito completamente. Jeremías 20, 7 es quizás el versículo más crudo y más honesto de todo el libro. Jeremías le dice a Dios directamente: «Me persuadiste, oh Señor, y fui persuadido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido objeto de burla. Todo el mundo se ríe de mí. Objeto de burla todo el día. Todo el mundo se ríe de mí». No es exageración poética.
Era la experiencia real y cotidiana de Jeremías. El hombre que cargaba el mensaje de Dios para una nación era el blanco de las bromas de esa nación. El que hablaba la palabra de Dios era tratado como un loco, como un pesimista, como alguien cuya presencia hacía incómodo el ambiente. ¿Puedes imaginar lo que eso hace a un ser humano con el tiempo? No un día de burlas, no una semana, años, décadas. Y Jeremías no escondió ese dolor detrás de frases piadosas. Lo expresó directamente. Lo gritó al cielo. Lo puso en palabras que Dios mismo preservó en las Escrituras. Porque cuando Jeremías intentaba callarse, cuando el rechazo era tan agotador que decidía no hablar más, ocurría algo que no podía controlar. Dijo: si digo no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, entonces hay en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Trato de aguantarlo y no puedo. Un fuego ardiente encerrado en sus huesos que no podía contener. La palabra de Dios en él no era algo que pudiera simplemente apagar cuando la situación se ponía demasiado difícil. Era parte de quien era. Y ese fuego lo consumía tanto cuando hablaba como cuando intentaba callarse. Jeremías también fue sometido a persecución física concreta. Un sacerdote llamado Pasur, que era inspector principal de la casa del Señor, golpeó a Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, junto a la casa del Señor. En el cepo, una noche entera, expuesto públicamente a la humillación, al dolor físico, a la vista de todos los que pasaban. Y al ser liberado, Jeremías pronunció uno de sus oráculos más intensos contra Pasur. Pero luego, en los versículos que siguen, su tono cambió y llegamos al punto más oscuro de toda su expresión personal. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. La maldición de su propio nacimiento. La expresión más profunda del agotamiento espiritual y emocional que existe. No suicidio, no abandono de la fe, sino la expresión desgarradora de alguien que está al límite de lo que un ser humano puede soportar. ¿Por qué salí del vientre para ver trabajo y dolor, para que mis días se gastaran en vergüenza? Esa pregunta, hecha con toda la carga emocional que contiene, fue preservada en la Biblia. Dios no la censuró, no la borró. La dejó ahí, en toda su honestidad devastadora, como un testimonio de que la fe bíblica tiene espacio para el dolor humano en su expresión más cruda. Jeremías también tuvo que cargar algo que muchos profetas no tuvieron que cargar de la misma manera. Dios le prohibió casarse. En Jeremías 16:2 dice: no tomarás para ti mujer ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho el Señor acerca de los hijos e hijas que nazcan en este lugar, y de sus madres que los dieron a luz, y de sus padres que los engendraron en esta tierra. No casarse, no tener hijos. En una cultura donde la familia era la unidad central de identidad y seguridad, donde no tener descendencia era considerado una forma de vergüenza o maldición, Jeremías fue llamado a vivir solo. Y la razón que Dios dio era profética en sí misma. Los hijos que nacieran en Jerusalén morirían en la calamidad que se aproximaba. No casarse era la manera en que el cuerpo de Jeremías se convertía en un mensaje viviente sobre la gravedad de lo que venía. Toda su vida era una profecía. No solo sus palabras. Y a ese aislamiento relacional se sumaba el aislamiento social de quien dice cosas que nadie quiere escuchar. Sus propios familiares en Anatot lo traicionaron. El texto de Jeremías 11 y 21 dice que los hombres de Anatot buscaban su vida, diciendo que no profetizara en el nombre del Señor para que no muriera a manos de ellos. Sus propios conciudadanos. Las personas que lo habían conocido desde niño. Que compartían su sangre y su historia. Y luego Jeremías fue echado en una cisterna por los príncipes que querían silenciarlo. Jeremías 38 describe cómo lo bajaron con cuerdas a la cisterna de Malquías, donde no había agua sino lodo. Y Jeremías se hundió en el lodo. En el lodo. No en el agua. En el lodo de una cisterna vacía. Un etíope llamado Ebed-Melech tuvo compasión de él e intercedió ante el rey Sedequías para que lo sacaran. Y Jeremías fue sacado antes de que muriera. Todo eso, las burlas, el cepo, la maldición de su propio nacimiento, la soledad forzada, la traición de los suyos, la cisterna, fue el precio que Jeremías pagó por 40 años de fidelidad a una misión que el pueblo rechazó. Y aún así lloró por ese pueblo. El apodo de Jeremías, el profeta llorón, no es una descripción de debilidad. Es una descripción de amor. Y para entender sus lágrimas necesitas entender que Jeremías no lloraba por sí mismo principalmente.
Lloraba por el pueblo que se dirigía al desastre mientras él los veía ir y no podía detenerlos. Esa es una forma de dolor muy específica y muy profunda. El dolor del que ve lo que viene, el que tiene la información completa, el que haría cualquier cosa por evitar el desastre, y que no puede hacer nada porque las personas que necesitan escuchar se han cerrado completamente. Jeremías 9:1 registra sus palabras con una imagen que no puede borrarse de la mente una vez que la has visto. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, si mis ojos fueran fuentes de lágrimas. Jeremías sentía que las lágrimas que tenía no eran suficientes para el peso de lo que veía venir, que necesitaría una fuente inagotable de llanto para expresar adecuadamente el dolor de lo que se aproximaba. Y lloraba antes de que ocurriera. Eso es lo que hace extraordinario el llanto de Jeremías. No lloraba mirando las ruinas de Jerusalén después de que Babilonia la destruyó. Lloraba mirando a una ciudad todavía en pie, todavía con su templo intacto, todavía llena de personas que iban y venían con sus vidas ordinarias, y veía en ese presente vivo las ruinas futuras que nadie más podía ver todavía. Veía las madres que perderían a sus hijos, los hombres que serían llevados en cadenas a Babilonia, el templo envuelto en llamas, las murallas derrumbadas, el silencio que seguiría a la destrucción donde antes había bullicio y vida. Todo eso lo veía antes de que ocurriera. Y lloraba por ello. Y anunciaba con una especificidad que asombraba a sus contemporáneos lo que estaba por venir. Jeremías 25:11 fue uno de esos anuncios. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. 70 años. No simplemente dijo que habría una destrucción. Dijo cuánto tiempo duraría el cautiverio. 70 años. Una precisión que ningún cálculo político humano podría haber producido. Y el rey Nabucodonosor era mencionado por nombre. Jeremías lo llamaba en algunos de sus oráculos el siervo de Dios, lo cual debió haber parecido blasfemo a sus contemporáneos. El rey pagano de Babilonia, el más poderoso y el más temible, siendo llamado instrumento en las manos de Dios para disciplinar a su pueblo. Esa era la profundidad teológica de Jeremías. Entender que incluso los poderes que se oponían a Israel podían ser usados por Dios en el cumplimiento de su propósito. Que la soberanía de Dios no terminaba en las fronteras de Judá. Pero el pueblo seguía sin escuchar. Los falsos profetas que decían paz, paz, que prometían que Babilonia no llegaría, que el templo era invulnerable, que Dios protegería a Jerusalén sin importar cómo viviera el pueblo, esos eran los que recibían el aplauso. Los que decían lo que la gente quería escuchar eran los populares. Los que decían la verdad difícil eran los rechazados. Y Jeremías tuvo que soportar algo especialmente cruel. No solo que no le creyeran, sino que los que le decían lo contrario eran celebrados como los verdaderos profetas mientras él era tratado como el falso. Hubo un profeta llamado Ananías que en la presencia del rey y de todo el pueblo se enfrentó a Jeremías y dijo que dentro de 2 años Babilonia sería vencida, los cautivos regresarían y el templo sería restaurado. Y tomó el yugo que Jeremías usaba como símbolo del dominio babilónico y lo quebró públicamente. El pueblo aplaudió a Ananías, porque Ananías decía lo que querían escuchar. Y Jeremías respondió con una de las frases más desgarradoras de su libro. Le dijo a Ananías que así lo quisiera Dios, que así fuera, pero que los profetas que habían venido antes de ellos habían profetizado guerra, hambre y pestilencia, y que solo el cumplimiento de la profecía mostraría quién hablaba de parte de Dios. Ananías murió ese mismo año, exactamente como Jeremías había dicho, pero para entonces el daño estaba hecho. El pueblo había elegido creer la mentira cómoda sobre la verdad difícil. Y seguían caminando hacia lo que Jeremías había anunciado. Llegó el año 586 a.C. El rey Nabucodonosor de Babilonia había sitiado Jerusalén. No era la primera vez que el ejército babilónico llegaba a sus puertas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no hubo misericordia ni negociación que funcionara. El sitio duró aproximadamente 18 meses. 1 año y medio de hambre dentro de las murallas mientras el ejército babilónico esperaba afuera. El texto de Lamentaciones describe lo que ocurrió dentro de la ciudad durante ese tiempo con imágenes que todavía hoy resultan difíciles de leer. Las personas morían de hambre. Las madres que habían perdido todo.
los niños que pedían pan en las esquinas sin que nadie tuviera nada para darles. Y finalmente las murallas cedieron. El ejército babilónico entró a Jerusalén. Y lo que siguió fue exactamente lo que Jeremías había anunciado durante 40 años mientras nadie quería escuchar. El templo fue quemado. Las murallas fueron derrumbadas. El tesoro del templo, los utensilios de oro y plata que habían servido al culto durante generaciones, fue tomado y llevado a Babilonia. Los príncipes, los sacerdotes, los artesanos, los guerreros, prácticamente toda la población que tenía algún valor para el imperio babilónico fue llevada en cadenas al exilio. El rey Sedequías, el último rey de Judá, intentó huir. Fue capturado. Sus hijos fueron ejecutados ante sus ojos. Y luego le sacaron los ojos a él mismo, para que lo último que viera en su vida fuera la muerte de sus hijos. Y fue llevado encadenado a Babilonia. Solo quedaron los más pobres de la tierra, los que no tenían valor económico para el imperio, en la tierra desolada que había sido Judá. Y Jeremías estaba ahí. Lo habían sacado de la prisión donde estaba. Los babilonios le habían dado trato especial porque sus profecías habían sido probabilónicas, en el sentido de que había aconsejado rendirse en lugar de resistir. Nabucodonosor dio órdenes específicas de que Jeremías fuera tratado bien. Jeremías el profeta estaba libre mientras el pueblo que lo había perseguido era llevado cautivo. ¿Podría haberle dicho yo les dije? ¿Podría haber encontrado alguna satisfacción amarga en ver que las circunstancias finalmente le daban la razón? No hay ningún registro de que lo hiciera. Ninguno. Lo que hay es el libro de las Lamentaciones. Un libro de 5 capítulos que Jeremías escribió después de la destrucción de Jerusalén. No un libro de Vindicastion. No un libro donde dijera que el pueblo merecía lo que había recibido. Sino un libro de llanto. Lamentaciones 2 y 11 dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó en tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando el niño y el que mamaba desvanecían en las plazas de la ciudad. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Jeremías lloró antes de que ocurriera. Y lloró después de que ocurrió. No porque hubiera fallado, sino porque amaba al pueblo que había rechazado sus palabras. Porque el dolor de las personas que veía en las ruinas de Jerusalén era su dolor también. Porque el amor genuino no se convierte en indiferencia cuando el ser amado sufre las consecuencias de sus propias decisiones. Eso es lo que hace al llanto de Jeremías una de las expresiones más profundas de la compasión de Dios en toda la Escritura. Dios mismo lloró a través de Jeremías. Las lágrimas de Jeremías eran el reflejo del corazón de un Dios que disciplina a su pueblo no con frialdad sino con amor que duele. Necesito pausar aquí y hablar contigo sobre algo que es fundamental para entender no solo a Jeremías sino al Dios que lo envió. Hay una imagen de Dios que a veces se instala en la mente religiosa sin que nadie la ponga ahí conscientemente. La imagen de un Dios que juzga con distancia, con frialdad administrativa, que aplica consecuencias como quien ejecuta un código de software. Si haces esto, ocurre aquello. Sin emoción, sin dolor, sin lágrimas. El libro de Jeremías destruye esa imagen completamente. El Dios que destruyó Jerusalén también fue el Dios que durante 40 años envió a Jeremías a advertir al pueblo. El Dios que permitió el juicio también fue el Dios que lloró a través de los ojos de su profeta. El Dios que disciplinó también fue el Dios que dijo en ese mismo periodo: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. La disciplina de Dios no es la indiferencia del que ejecuta una ley. Es el dolor del que ama y ve a quien ama dirigirse hacia el desastre sin querer escuchar. Jeremías 7, 25-26 dice que Dios envió a sus siervos los profetas levantándose de madrugada para enviarlos. Levantándose de madrugada. Esa imagen de urgencia, de alguien que se levanta antes de que amanezca porque el asunto no puede esperar, es la imagen de un Dios que no es indiferente al destino de su pueblo. Y ese mismo Dios, el que advirtió durante 40 años, el que lloró a través de Jeremías, es el mismo que te advierte hoy. No con frialdad. Con el amor urgente de alguien que se levanta de madrugada para enviarte el mensaje antes de que sea demasiado tarde. Hay una lección en la historia de Jeremías que es necesario decir directamente porque si la suavizamos demasiado pierde su poder. Ignorar a Dios tiene consecuencias. No como amenaza vacía. No como manipulación religiosa para producir miedo, sino como la descripción honesta de cómo funciona la realidad moral del universo.
El pueblo de Judá no llegó a la destrucción de repente. Llegó por el camino de decisiones acumuladas durante generaciones, de advertencias ignoradas sistemáticamente, de profetas rechazados uno tras otro, de un endurecimiento progresivo del corazón que se fue construyendo con cada decisión de no escuchar. Nadie amanece un día en las consecuencias más graves de sus decisiones. Llega ahí paso a paso. Y generalmente en el camino hay voces, circunstancias, señales, que intentan producir un cambio de dirección antes de llegar al fondo. Jeremías fue la voz de Dios en ese camino durante 40 años. 40 años de oportunidades. 40 años de advertencias que podían haber producido un giro diferente. 40 años donde la historia podía haber sido diferente si el pueblo hubiera escuchado. No escucharon. Y la historia fue la que fue. Eso no significa que Dios no ama. Significa que el amor de Dios incluye la responsabilidad moral. Que hay una realidad en el universo que no puede ignorarse indefinidamente sin consecuencias. Y esa realidad sigue vigente hoy. No de la misma manera que en la historia de Judá, con ejércitos y destrucción física. Pero el principio es el mismo. Hay advertencias que están siendo dadas. Hay voces que llaman a un cambio de dirección. Hay señales en las circunstancias de la vida que apuntan hacia algo que necesita ser atendido. La pregunta que la historia de Jeremías te hace directamente es: ¿estás escuchando? Hay algo sobre Jeremías que es especialmente relevante para cualquier persona que esté en un proceso difícil donde la fidelidad no parece producir los resultados esperados. Jeremías fue fiel durante 40 años. Y en términos de resultados visibles, el pueblo no se arrepintió. Las circunstancias no mejoraron. La destrucción que anunció ocurrió de todas formas. ¿Fue un fracaso el ministerio de Jeremías? Solo si mides el éxito por los criterios equivocados. El libro de Jeremías existe. Las lamentaciones existen. Las profecías de restauración que Jeremías escribió, incluyendo la extraordinaria promesa del nuevo pacto en el capítulo 31, que el Nuevo Testamento identifica como cumplida en Cristo, existen. Daniel en Babilonia leyó el libro de Jeremías y encontró ahí la profecía de los 70 años que lo llevó a orar por la restauración de su pueblo. El ministerio de Jeremías atravesó el exilio y alcanzó a la siguiente generación de una manera que él nunca pudo ver en vida. La fidelidad de Jeremías produjo fruto. Pero ese fruto no fue visible para Jeremías durante su vida. Eso es algo que se aplica directamente a cualquier persona que esté haciendo lo correcto en un contexto que no responde. Que esté siendo fiel en su trabajo, en su familia, en su fe, sin ver todavía el resultado de esa fidelidad. El fruto de la fidelidad no siempre se ve en el tiempo que esperamos. Pero no se pierde. Atraviesa generaciones. Llega a personas que no conocemos todavía. Jeremías no vio el regreso del exilio que había profetizado. Pero el regreso ocurrió. Exactamente como él había dicho. La fidelidad siempre tiene fruto. A veces simplemente necesita más tiempo del que nosotros tenemos para verlo. Quiero hablarte directamente ahora. La historia de Jeremías no es solo historia antigua. Es un espejo que refleja patrones que se repiten en cada generación, incluyendo la nuestra. El patrón de las advertencias que no queremos escuchar porque son incómodas. El patrón de preferir a los que dicen lo que queremos oír sobre los que dicen lo que necesitamos oír. El patrón de la vida religiosa que coexiste con la injusticia y el alejamiento real de Dios. El patrón de las consecuencias acumuladas que finalmente llegan aunque hayamos pasado años convenciéndonos de que no llegarían. Y el patrón del amor de Dios que no abandona. Que levanta a sus siervos de madrugada para enviarles el mensaje. Que llora a través de sus profetas. Que después de la destrucción sigue prometiendo restauración. Porque Jeremías no solo profetizó la destrucción de Jerusalén, también profetizó su restauración. Y profetizó algo que iba mucho más allá de la restauración política del pueblo. Jeremías 31:34 contiene una de las promesas más extraordinarias de todo el Antiguo Testamento. El anuncio de un nuevo pacto. No como el pacto que Dios había hecho con Israel en el Sinaí, que el pueblo había roto repetidamente, sino un nuevo pacto donde Dios pondría su ley dentro de ellos, en su corazón, y sería su Dios y ellos serían su pueblo. Donde todos lo conocerían. Donde perdonaría su maldad y no recordaría más su pecado.
El mismo Jeremías que lloró por la destrucción fue el que escribió el texto que el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento identifica como cumplido en Cristo. El nuevo pacto que Jeremías vio desde lejos fue el mismo que Jesús estableció en la última cena cuando tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre». Desde las lágrimas hasta la copa, desde la destrucción hasta la restauración, desde el juicio hasta la gracia. Ese es el arco completo de la historia de Jeremías. Y es también el arco completo de la historia de la humanidad tal como Dios la está contando. Y para ti hoy, la voz de Jeremías sigue teniendo algo que decir. Si hay áreas en tu vida donde has estado ignorando advertencias que llevan tiempo llegando, la historia de Jeremías es una invitación a escuchar antes de que las consecuencias hagan el trabajo que las palabras no pudieron. Si estás en un proceso de fidelidad sin resultados visibles, donde haces lo correcto y el entorno no responde, la historia de Jeremías es un recordatorio de que el fruto de la fidelidad a veces atraviesa generaciones antes de verse completamente. Y si estás en tu propio momento de ruinas, si hay algo en tu vida que se derrumbó y que todavía estás mirando desde el suelo, la historia de Jeremías te dice que el Dios que permite la destrucción también es el Dios que promete la restauración. Que el capítulo de las Lamentaciones no es el final del libro. El Señor es justo porque yo me rebelé contra su mandato. Eso es lo que dice Jeremías en Lamentaciones. No acusa a Dios. Reconoce la realidad. Y desde ese reconocimiento honesto viene el camino hacia la restauración. La humildad de reconocer donde nos alejamos siempre precede la gracia de la restauración. Eso fue verdad para Israel. Sigue siendo verdad hoy. Hoy recorriste la vida de uno de los seres humanos más extraordinarios que registra la Biblia. No extraordinario por sus victorias, sino por su fidelidad en medio del rechazo más prolongado y más doloroso que puedas imaginar. Un hombre que lloró no por debilidad, sino por amor. Que habló no para ser popular, sino porque no podía callarse. Que sufrió no porque Dios lo hubiera abandonado, sino porque Dios lo había confiado con algo demasiado importante para dejarlo a alguien que no pudiera cargarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darle a tu corazón el espacio de estar con Jeremías en su dolor y en su fidelidad. Gracias por estar aquí en este espacio donde el alma puede respirar, donde las preguntas difíciles tienen lugar, donde la fe no tiene que fingir que el dolor no existe. Este canal existe para acompañarte en el camino. Para que la palabra llegue a los lugares donde más la necesitas. Para que historias como la de Jeremías no queden como historia antigua, sino que hablen directamente a tu presente. Si este vídeo tocó algo en ti hoy, suscríbete. Porque hay mucho más por venir. Historias, reflexiones, mensajes pensados para los que caminan con fe en un mundo que no siempre responde de la manera que esperamos. Y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar hoy que ignorar a Dios tiene consecuencias, pero que Él siempre advierte antes. Que las lágrimas de Jeremías no fueron en vano. Y que el Dios que prometió el nuevo pacto desde las ruinas de Jerusalén es el mismo que tiene promesas de restauración para las ruinas de cualquier vida. Hasta la próxima. Y recuerda las palabras que Jeremías escribió desde el fondo de su dolor, en el libro de las Lamentaciones, en medio de las ruinas de todo lo que amaba. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Desde las ruinas. La fidelidad de Dios. Eso nunca falla.